La Asamblea Legislativa, la diputada de Nuevas Ideas, Sueci Callejas, a quien le agradezco esta madrugada, vicepresidenta, pero veíamos ese pueblo laborioso que desde tan temprano ya trabajando. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Marisol. Siempre es un gusto poder compartir con usted y con toda la audiencia, sobre todo los salvadoreños que ya se levantaron, que ya van, de hecho, a sus trabajos. El tráfico parece que va a estar complicado el día de hoy, así que por favor paciencia y sobre todo ponga musiquita, todo bien, tranquilos, lea algo en el bus también y con paciencia todo va a salir bien. También un saludo a los salvadoreños que nos escuchan y nos ven en el exterior. Así es. Así que aquí estamos para informarles sobre lo que está pasando en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, vicepresidenta. Son muchos temas, pero sin duda hoy nos vamos a centrar en esta iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, de reducir de 262 a 44 las alcaldías. Ustedes lo han dicho, es un tema que hay que estudiarlo, sí. Lo han estado analizando. Me ha impresionado la larga lista de actores que han estado llegando a la Asamblea Legislativa. Han tenido horarios bien prolongados en los que se han reunido con ellos y diversas instituciones están abordando este tema. Quisiera preguntarle qué es lo primero que han obtenido de estas conversaciones. Pues obviamente lo primero es información que nosotros probablemente no visualizábamos al momento de que llegó la pieza, más allá de que todos tengamos una opinión acerca de si deberíamos tener en un país de 19.300 kilómetros cuadrados realmente después de los bolsones, 262 alcaldías o no, o si cuál es el número adecuado, etcétera, etcétera. Yo creo que quienes trabajan de manera en el territorio también pueden darnos luces de qué sería lo mejor o no para El Salvador. Y, por ejemplo, por eso se invitó en la Comisión Política al ministro de Gobernación, de Hacienda, llegó el viceministro, la ministra de Desarrollo Local, los personeros de la Dirección de Obras Municipales, del Consejo Nacional del Centro Nacional de Registro, alcaldes como el alcalde de San Salvador, Mario Durán, el alcalde de Ayutuxtepeque, Alejandro Noches, el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, el alcalde de Chapeltique, Carlos Luna, el alcalde de Sonsonate, Rafael Arévalo, de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, también al presidente del Registro Nacional de Personas Naturales, a los magistrados de Corte de Cuentas, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también llegaron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, porque sabemos de que hay bastante ruido alrededor de si esto tiene que ver con algo electoral para favorecer a Nuevas Ideas o algo así, y ya los magistrados llegaron y dijeron, o sea, en temas electorales la reagrupación de municipios no tiene absolutamente nada que ver, al contrario, se facilitan varias labores del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, solo el hecho de tú no vas a recibir 262 listas para consejos municipales y alcaldes de los diferentes partidos políticos, sino que vas a recibir 44 listas. Ya eso es una gran simplificación en temas electorales. Y destacar que siempre la decisión va a ser del soberano. Por supuesto. Del pueblo. O sea, eso solo se reduce la cantidad de listas, claro, más no la cantidad de candidatos. Así o sea, la cantidad de candidatos siempre va a depender del total de la población, ¿no? Como ya existe en este momento. En el tema de los consejos municipales, de hecho, y esto es bueno recalcarlo, no cambia la fórmula de conteo de votos, no cambia la forma de elección de votos, siempre va a ser por cara, siempre va a ser cara o bandera, siempre va a ser exactamente igual a como está ahora. Los consejos van a seguir siendo plurales y eso también es importante. En el caso de los diputados, pues sí cambia la fórmula de conteo de votos, pero se mantiene también el tema de que los diputados se siguen eligiendo por rostro o por bandera y existen todas las otras posibilidades. Lo que se eliminan son los residuos en tema de diputados. ¿Qué han dicho las instituciones? Por ejemplo, tengo todo el respeto a la ministra Chichico, que veo que es una mujer que ha trabajado en terreno durante todos estos 4 años de gobierno, creo que está muy cerca de la gente, es una persona que va hasta el último caserío. ¿Qué menciona? ¿Qué ha trasladado a la comisión, vicepresidenta? Todo, hay una constante en cada uno de los invitados y es que la reducción de municipios va a favorecer
el trabajo que se hace en los territorios. Vivimos en un país en donde las líneas territoriales somos un país pequeño. Básicamente, en un cantón, en una zona rural, usted se cruza la calle, bueno, y en San Salvador, si es que tú te cruzas la calle y en un punto ya es Antiguo Cuscatlán, en otro punto ya es Huizúcar, en otro punto ya es Panchimalco, en otro punto ya, al final, las diferencias son bastante pequeñas. No es, por ejemplo, hay algunos municipios que sí son más interesantes, por ejemplo, que los corta un cerro, que están completamente, vaya, por ejemplo, Panchimalco. Panchimalco tiene una parte que es de San Salvador, los planes de Renderos, hay una parte que es de San Salvador, hay una parte que es de San Marcos, pero hay una línea divisoria geográficamente, o sea, tú tenés, o sea, lo ves en el mapa y parece que todo está al lado, Santiago Texacuango, Santo Tomás, parece que todo está al lado, pero no, hay un cerro que le corta y entonces hay una división natural del terreno. No todos los municipios tienen esta división natural, es sobre todo imaginaria. Miramos Nuevo Cuscatlán. Nuevo Cuscatlán está en medio de dos grandes municipios, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, ¿no? Ambos de la región del Bálsamo. Sin embargo, por ejemplo, Nuevo Cuscatlán, cuando nosotros llegamos en 2012, era un municipio completamente pobre en su casco rural, en donde no había habido ningún tipo de inversión, porque estaban solitos. Entonces, hay municipios, y esto lo pusimos de ejemplo, hay municipios donde hay 1,000 personas, 1,000 personas. De esas 1,000 personas, más o menos se agrupan en 500 familias, 200 familias, perdón. De esas 200 familias, 100 pagan impuestos, 100 no pagan impuestos por temas económicos, socioeconómicos, y de esos impuestos que pagan por por $5 cada familia, son $500 de recaudación mensual. Solo el salario del alcalde ya no alcanzó ahí. Entonces, estamos trabajando con una deuda constante y siempre en números rojos en las alcaldías. Hay alcaldías de 500 personas. Y más que deudas, vicepresidenta, que obviamente es muy importante, es la falta de proyectos para esas familias. Sobre todo, pero también con una recaudación de $500 al mes. ¿Y qué proyectos vas a hacer? Por supuesto. O sea, ¿qué proyectos vas a ejecutar? Digamos que a costo cero, claro, toda la administración de una pequeña alcaldía, digamos, por muy chiquita que sea, vas a tener al menos 2 regidores, el síndico, el alcalde, el secretario municipal, el jurídico y los 4 suplentes que el Código Municipal te dice. Por muy chiquitita que sea, ya tenés por lo menos 10 personas trabajando ahí que tienen que ver más la recolección de desechos, si es que al final es completamente ineficiente el sistema tal y como está ahora, y también es normal en todos los países la distribución de las personas está sobre todo ubicada donde hay trabajo, donde hay servicios, que suelen ser las áreas metropolitanas. San Salvador es un gran ejemplo de esto. En el tema, por ejemplo, de distribución, de recolección de tasas e impuestos y la distribución de los mismos. Es interesante, San Salvador tiene aproximadamente en este momento 2 millones de personas que le transitan diariamente, que viven en los municipios aledaños, pero que o trabajan en San Salvador o estudian en San Salvador, tienen negocios en San Salvador o simplemente le transitan para poder llegar hasta el otro punto desde donde ellos viven hasta donde ellos trabajan. Sin embargo, San Salvador tiene una población estable de más o menos 500,000 de personas. Entonces tú tenés 500,000 personas que digamos que todas te pagan, que no es cierto porque hay varias exenciones en el pago de tasas e impuestos según parámetros socioeconómicos y demográficos que hay en San Salvador. Todas las alcaldías tienen unas tasas diferenciadas también de pago. No es lo mismo servicio que doméstico, dependerá también cuánto pagás en dependencia de dónde vivís, en la zona de dónde vivís, etcétera, etcétera. Pero contando en cuenta todo eso, 500,000 personas te pagan impuestos y tasas, pero tú le das servicio a 2 millones de personas. Sí. Evidentemente tú estás en números rojos al dar los servicios. Tú recolectás la basura de 2 millones de personas. Tú tenés que dar el alumbrado a 2 millones de personas. Tú tenés que dar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sin contar todo el trabajo que se tiene que hacer directamente en cada una de las municipalidades, de las regiones que conforman esa municipalidad, ¿no? Definitivamente esto apunta a una modernización del Estado, tal y como lo han dicho quienes han llegado hasta la Asamblea Legislativa
para este estudio, pero lo más importante es la cifra de ahorro público. Preliminarmente se habló de 250 millones de dólares, pero hemos visto, exacto, al año, cómo esta cantidad al analizar va incrementando. Sí, por supuesto. Y de hecho, si se suma el ahorro que se puede lograr entre la reducción de diputados en Asamblea Legislativa, más la reducción de consejos municipales, alcaldes y personal de confianza, porque ya solamente reducir consejos municipales es un ahorro. Sin embargo, cada consejo municipal tiene derecho a tener su personal de confianza, ¿no? Y no es que sea bueno ni malo, yo aquí sí recalco, lo que sea necesario. Yo creo que nadie nos puede decir exactamente con 5, con 3, con 15, con 10 personas va a funcionar, porque cada municipio tiene unas necesidades completamente diferentes. Y mientras estas necesidades sean justificables, hay que tener el personal necesario. Sin embargo, el personal de confianza se ha confundido por la necesidad de tener actores políticos que puedan trabajar en territorio a la hora de las elecciones. Entonces, básicamente tenés a tu personal que te ayuda en momentos proselitistas, trabajando en las instituciones cuando no debería de ser esta la conducta. Y precisamente esto también va a ser importante y aquí hacemos parejo todos en el sentido de nosotros seríamos los que más vamos a perder si esa sería la visión como partido político. Nuevas Ideas creo que tiene 154, 152 alcaldías más o menos dentro del panorama nacional en este momento. Sin embargo, es que es la población la única que tiene que escoger, que elegir, y ese es el principio que nosotros estamos respetando. Me permite ir a la primera pausa, vicepresidenta, por favor, vamos a regresar y vamos a hablar precisamente de esto, de cómo el presidente de la República ha presentado esta iniciativa, consciente que son más de 150 las alcaldías del partido Nuevas Ideas que lo ha representado, pero ha dicho, vamos a trabajar con el fin de beneficiar al pueblo salvadoreño. Ya volvemos. Lo explicaba muy bien de cómo ese trabajo de la comuna tiene que alcanzar toda esa territorialidad y que muchas veces estos caseríos quedan fuera. Sí, sobre todo en El Salvador. Vamos a hablar de los problemas. Hay una calle que hay que pavimentar, pero la calle está compartida entre 2 o 3 municipios. La calle sí es vecinal, según cómo estaba la ley antes. Esto fue modificado con la creación de la DOM. La calle solamente podía ser rehabilitada, reconstruida, mantenida, construida muchas veces, porque a veces solo está la línea, ¿no? Por la alcaldía. Si son 3 alcaldías de bajos recursos económicos que no recolectan la suficiente cantidad de dinero, ninguna alcaldía va a tener dinero para poder asfaltar esa calle. Entonces, o si digamos hay una alcaldía que sí tiene dinero para asfaltar la calle, solo puede asfaltar su pedazo, no puede asfaltar todo el tramo de calle. Y eso ha sido el eterno problema de toda la vida. En la comisión política, el presidente Castro, de hecho, daba un ejemplo de cuando nosotros trabajábamos en Nuevo Cuscatlán. Habían 2 escuelas y un instituto. Por un proyecto se arregló, el instituto era el más nuevo, por un proyecto se había arreglado una de las escuelas. Nosotros montamos el proyecto de la Orquesta Sinfónica en Nuevo Cuscatlán, sí, y teníamos un proyecto de cuerdas y de coro en la municipalidad. Cuando el presidente era alcalde. Cuando el presidente fue alcalde. Y entonces ese proyecto lo dirigía yo y el presidente en un momento nosotros dijimos necesitamos la escuela para que sea el lugar donde los niños van a ensayar. Y el presidente dijo, excelente, entonces vamos a remodelar esa escuela también, como contraparte a que nosotros necesitábamos cuando terminaran las clases de la tarde, a las 6 de la tarde, de 6 a 8, nosotros montábamos la clase de música ahí, las clases de música ahí. Entonces, no podíamos. La directora decía, es que mire, yo sí, que bueno, gracias, pero fíjese que nosotros tenemos que pedirle permiso al Ministerio de Educación porque si no, no se puede hacer ninguna inversión aquí en la escuela, cosa que muy bien. Pero resultaba de que el Ministerio de Educación no nos daba permiso para remodelar la escuela de Nuevo Cuscatlán, la escuela Florencia. Al final, después de varios pleitecitos, con un montón de mandos medios,
logramos hacer el proyecto, pero básicamente casi a la fuerza. Entonces, estas divisiones a nosotros como país no nos ayudan, nos complican. Esa burocracia. La burocracia, yo entiendo el porqué de la burocracia, porque se supone que es un sistema que te ayuda a que vaya cada cosa en su lugar y se evite la corrupción. Lo cierto es que en este país la burocracia ha sido lo que facilita la corrupción. Si no, no tendríamos entre 63 y 80 millones de dólares suma solamente los avisos que se han puesto a Fiscalía por el uso inadecuado de fondos de los alcaldes solamente en el periodo de pandemia. Sí. Solo en esos 2 años, digamos, que estuvimos luchando contra la pandemia, solamente pocos alcaldes fueron los únicos que utilizaron los fondos como realmente se tenían que utilizar. Y la verdad es que esto te da un termómetro de cómo ha ido. El FODES es absurdo cuánta cantidad de FODES se ha invertido en salarios y no en obras. Y cuando se retira el fondo para obras y se deja solamente el fondo de salarios, o sea, lo que sí se podía utilizar en salarios, todos dicen no tenemos dinero para obras. Pero es que tampoco lo utilizaban para obras, lo utilizaban para pago de salarios, para pago de deuda o para pago de cualquier cumplimiento de otras obligaciones que nada tenían que ver con la infraestructura municipal, y siempre se quería tapar ese hoyo con fondos de cooperación, al final siempre le tocaba al Estado, al gobierno central, asumir ese tipo de obras municipales. Entonces, al final, la redistribución, y esto también es importante, las palabras son importantes, esta no es una absorción municipal de un municipio a otro, no se cambian los límites territoriales en este momento, el mapa naturalmente va a cambiar, pasa de tener 262 divisiones municipales a tener 44 divisiones municipales, pero sigue manteniendo los 262 municipios. Entonces es una reagrupación de 262 municipios en 44 municipios, pero mantienen los 262 distritos, tal y como se explicó. Incluso el Tribunal Supremo Electoral explicaba en su momento, lo hablamos en la comisión, es público, está grabado, el hecho de que ellos van a tener 44 juntas electorales municipales, pero tienen la necesidad hoy por hoy de crear las 44 delegaciones distritales o equipos distritales para el voto. Eso quiere decir que, como acá en El Salvador el voto es domiciliar, en el lugar donde usted vota cerca de su casa, ¿no?, según su DUI, pues en ese mismo lugar usted va a seguir votando, porque esto no se va a cambiar, su DUI tampoco cambia, el domicilio tampoco cambia, el lugar en donde usted nació, que consta en su certificación de partida de nacimiento, tampoco cambia, certificaciones de defunciones, matrimonios, etcétera, tampoco cambia, escrituras de terrenos, viviendas, edificios, lo que sea que usted tenga, tampoco cambian. Entonces, vayamos conservando la tranquilidad con este punto, que no hay cambio y hay un periodo de transición, evidentemente, desde el momento en el que entra en vigencia la ley hasta el 1 de mayo, que serían de 2024, que sería el día en el que los nuevos 44 alcaldes con sus respectivos consejos municipales y síndicos tomarán posesión en esta nueva estructura. Veo el listado de muchas preguntas que precisamente está haciendo la población. Usted ya respondió algunas de ellas, vicepresidenta, pero reiterar, el tema del DUI queda como está. Sea un salvadoreño que esté residiendo ahorita en el exterior y tenga sus datos de hace algunos años, esto va a permanecer. ¿Va a votar en el mismo lugar donde ha votado siempre? Por supuesto. Obviamente hay lugares que, de hecho, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral nos comentaban que cada año se aumenta regularmente porque aumenta la cantidad de votantes, ¿no? Van cumpliendo 18 años más personas, entonces se va aumentando el grupo poblacional que tiene derecho a voto. Sí. Entonces, se aumentan regularmente cada votación centros de votación. Entonces, pero por ejemplo, si usted vive en San Salvador y a usted le toca votar a mí me toca votar en San Antonio Abad, por ejemplo. Entonces, porque es el centro de votación que, según la zona de la dirección de mi documento único de identidad, es el lugar a donde me toca. Yo voy a ir a votar siempre a San Antonio Abad.
cualquier persona que vote en la Concha Viuda o que vote en cualquier otra escuela o en algún centro deportivo, la gente de Nuevo Cuscatlán que vota en la Escuela Rural Mixta Florencia, Cantón Florencia, siempre va a votar ahí, en la Florencia o en el instituto o en donde le toque. Actualmente ese tema es completamente del Tribunal Supremo Electoral, pero incluso ellos nos comentan de que ya están organizadas y que así se van a mantener. De acuerdo. Vamos a ir a la pausa, vicepresidenta. Más adelante sí quiero que hablemos del Tribunal Supremo Electoral, que también están trabajando en este esfuerzo, pero ahora sí recordarle a toda la población salvadoreña que no cambian sus fiestas patronales. Usted mantiene esas fiestas, esas tradiciones tan importantes, tan arraigadas en nuestros corazones. Vamos a ir a la pausa, ya volvemos, siga con nosotros. Somos Entrevista M en vivo. A esta hora de la mañana también saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio El Salvador y que ya se dirigen a sus trabajos. Que tengan una bendecida semana. Esta mañana tengo el gusto de contar con la presencia de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Suezi Callejas. Hemos estado hablando de toda esta iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, de reducir de 262 a 44 las alcaldías, que pretenden evitar con esta decisión un uso inadecuado que se realizó del FODES, un uso distinto de fondos provenientes de préstamos, de gastos no documentados adecuadamente. Nuestro país ha sido, lo voy a decir así, sumamente bendecido con muchas donaciones de países cuando hemos enfrentado muchas tragedias y desgraciadamente todos sabemos el mal uso que se le ha dado a ese tipo de fondos, obras pagadas que no han sido ejecutadas, obras de mala calidad, sobrevaloradas que siempre alcaldes, no voy a mencionar ningún partido porque creo que están claras las administraciones, han dado trabajos a lugares, a instituciones o a empresas que han retribuido con proyectos de mala calidad. También se pretende la desactualización de registros contables de hechos económicos, la falta de elaboración de reglamentos de normas técnicas, de control interno específicas. Hemos presenciado el trabajo en las alcaldías y desgraciadamente no existe pues la atención que debería de brindarse y el trabajo en terreno que debería de realizarse. La alta mora tributaria, que también es enorme para muchísimos proveedores. Es decir, creo que tenemos que estudiar los salvadoreños muchísimo sobre todos los beneficios que esta decisión podría traer. Pero lo más importante, vicepresidenta, y que usted está pues ante todo el pueblo salvadoreño y ante la diáspora, es decir, ¿esto va a llevar a despidos al interior de las diferentes alcaldías? No. Categóricamente no, como resultado de la aprobación de la ley o de la reducción de municipios o reagrupación de municipios tal y como lo estamos hablando. Ahora bien, obviamente lo que no vamos a hacer es escoger 262 consejos municipales, porque dependiendo de la población, así la cantidad de concejales que hay, 262 alcaldes, 262 síndicos que llevan a su propio personal de confianza. Eso ya por descontado, una vez entrada en vigencia la ley y de cara a las elecciones de 2024, pues esto ya no va a ocurrir, hay una carga menos. Hay una carga menos para el Estado que no representa poco dinero, son más o menos 250 millones de dólares al año, que en un periodo municipal que son 3 años son 750 millones de dólares al año, que ya solo en ese corte nos vamos a ahorrar. Ahora bien, diputados de la oposición, sobre todo del Partido Arena, han insistido con este tema. Y la verdad es que acá sí vamos a dejar claro una cosa. Los gobiernos municipales son autónomos por definición. Esto sí implica, son instituciones completamente descentralizadas de la administración del Estado, con autonomía e independencia propias, que pueden tomar sus decisiones de manera independiente, autónoma y soberana, que no tienen que, o sea, que rinden cuentas como todos, pero que en el tema administrativo eligen ellos cómo lo van a llevar. Si hay algún empleado que se ha despedido una vez
ya estén funcionando los 44 municipios, que va a ser hasta el 1 de mayo de 2024, después de aprobada la ley. Eso tiene que ver más con un tema laboral que pueden perfectamente demandar en caso de que consideren que su despido es injustificado, etcétera, etcétera. Y es una decisión completamente autónoma de cada uno de los 44 consejos municipales que queden una vez aprobada esta ley. Ningún despido en este momento responde a la ley. De hecho, la ley ni siquiera es ley en este momento, es una propuesta de ley que está en estudio, que no va a entrar en vigencia el martes, mañana, de hecho, es el plazo que nos hemos puesto, el presidente Castro lo mencionó, el plazo que nos hemos puesto para llevarla al Pleno Legislativo. En el Pleno Legislativo esto va a ser ampliamente discutido otra vez y ahí con la votación se tomará la decisión de si sí o no. Si la decisión es positiva, pasa ya a manos del presidente, él verá si la veta la sanciona y él la manda a publicar. Una vez publicada, 8 días después, según lo que se prevé en este momento, esta ley entrará en vigencia para efectos para efectos sobre todo de cara a las elecciones, ¿no? Porque entonces el Tribunal Supremo Electoral empieza a prepararse para que sean 44 consejos municipales y no 262. Pero empieza el periodo de transición a trabajarse, porque sí es necesario temas de contabilidad, temas administrativos, etcétera, etcétera, pero no va a ser efectivo hasta el 1 de mayo de 2024. Entonces, ojo, acá no, la ley de hecho tiene un artículo de protección a los empleados. Lo mencionó el presidente de la República en la Asamblea. Así es, lo mencionó el presidente de la República, lo mencionó también el presidente Ernesto Castro, se los estoy mencionando yo con toda la tranquilidad, lo hemos hablado ampliamente en el debate, en la comisión, en la discusión, que para eso es, la verdad, para sacar todas las dudas que tenemos, y queda claro que no. Lo que nosotros no podemos hacer es poner un artículo en donde diga que se prohíben los despidos, porque eso sería un exceso de facultades de la Asamblea Legislativa y estaríamos violentando el principio de autonomía de cada uno de los municipios. Esto es importante, vicepresidenta, porque hemos visto algunos casos durante los últimos meses, pero también hemos visto muchos casos de corrupción y también alcaldes que están siendo procesados judicialmente, es decir, este tipo de despidos pueden tener relación a esta mala administración que han estado realizando, que está completamente aislada de lo que se propone en este momento. Ningún despido, ni siquiera si se hace hoy un despido de una persona en cualquier alcaldía, cualquiera de las 262 alcaldías del país, tiene nada que ver, o sea, no está relacionado a la ley en estudio. Por supuesto, todos tenemos derecho al trabajo en El Salvador, es un derecho constitucional, es un derecho humano. Sin embargo, este derecho va aparejado a obligaciones, no solamente a derechos, y para tener un trabajo hay que cumplir con las funciones. Entonces, y si se considera de que se ha sido víctima de un despido injustificado, están las instancias, tanto en el Ministerio de Trabajo como en sede judicial, para poder reclamar. Y yo siempre les digo, no solo porque soy abogada, sino porque también me parece de que hay poca cultura de demanda en El Salvador. Si usted considera que ha sido vulnerado en sus derechos, demande. También la Procuraduría General de la República tiene un área de asuntos laborales en donde se les puede apoyar a aquellos que no tengan dinero para pagar un abogado, y hay varios despachos que trabajan en esto. Entonces, usted ha sido vulnerado, demande. Vicepresidenta, tengo muchas esperanzas y me da mucha ilusión pensar el trabajo que va a poder realizar la Dirección de Obras Municipales. Sí. Ahora con estas 44, de ser aprobado, como usted lo ha dicho, sigue la discusión con estas 44 alcaldías. ¿Ustedes cómo lo ven? Ustedes que tienen el estudio en sus manos, que lo están viendo, que han escuchado las voces de los diferentes actores, ¿podríamos ver un desarrollo tan rápido, no digo como esas obras, pero sí un desarrollo tan rápido como lo hemos visto en San Salvador, que pueda estar llegando en su medida a cada uno de estos municipios? Yo creo que ahora vamos a poder tener una mejor visión y una mejor agrupación de los municipios, y esta agrupación no se ha decidido, lo dicen los considerandos por si vuelve la oposición a decir, ¿de dónde han sacado los estudios? No se decidió por parte del equipo redactor solamente pensando en lo económico, porque eso sería un grave error. Sí. Hay que pensar también en otros factores como el tema mismo de la geografía,
de los municipios, el tema de la vocación económica de los municipios, de la recaudación que tienen hoy por hoy. Por supuesto, los problemas tienen que tomarse en cuenta también, porque si no solamente estás reagrupando problemas, pero no estás reagrupando la posibilidad de solucionar estos problemas. Y también las identidades culturales de cada uno de los municipios forman parte de todo el estudio. Hoy vamos a proponer unas readecuaciones de redacción para que esto quede un poco más claro. También, por ejemplo, te digo, la zona de Sonsonate, en el centro, cerca de Izalco, está la Alcaldía del Común, por ejemplo, que es una alcaldía reconocida legalmente, que agrupa varias cofradías que trabajan, que son agrupaciones de índice cultural y religioso que trabajan en los municipios. Eso también se sigue reconociendo, no se pierde la Alcaldía del Común, es algo que quería aprovechar este espacio para decirlo claramente. Las identidades culturales han sido ampliamente respetadas en este espacio y las vocaciones. Comasagua y toda la parte de arriba de la región del Bálsamo tienen una vocación agrícola bien interesante, en donde se puede cultivar hortalizas, verduras como de climas más fríos. Tienen una vocación cafetalera también porque están un poco arriba entre los 900 1.200 metros de altura, perdón. Entonces son zonas que se pueden dedicar a la agricultura. Estamos en un país en donde por 30 años, desde los 90, la apuesta fue a matar completamente el agro en el país, sí, la industria en el país, y ahora, 30 y tantos años después, nos vemos en la situación en donde no somos capaces de no comprar la comida fuera, y con un gran reto en la reactivación del agro en el país, que parece que ha sido realmente el empezar de cero, ha sido bastante difícil. Pero ahí vamos, poco a poco. Los problemas estructurales a los que nuestro país se enfrenta están, por supuesto, en los territorios. O sea, nosotros lo vemos a nivel macro y por eso es que decimos, a veces estamos un poco en contra del estudio, del diagnóstico, del estudio, del tanque de pensamiento, pero lo cierto, porque se quedan ahí como si, mire, ahí hay un problema, sí, pero ¿qué hacemos para solucionarlo? O sea, porque que usted me diga que hay un problema no le soluciona nada a nadie. Es más, la gente sabe que hay un problema, la gente vive el problema diariamente. ¿Qué le estás contando? Entonces, no le cuente, soluciónale. No le cuente el problema, ellos ya saben que lo tienen. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Y aquí es donde empieza lo interesante. Si solo pensamos en lo económico, sí, habrá una redistribución económica importante en donde los que recaudan más dinero aportarán a los que recauden menos dinero. Pero esto puede al final, a la larga, ser un arma de doble filo, y entonces la recaudación se va a quedar solamente en la urbe y no va a bañar, digamos, a los más pequeños, okay, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los municipios más pequeños? ¿Cuál es la vocación realmente de cada uno de los municipios? Y ahí se van reagrupando. También en tema sociocultural e identitario es súper importante respetar esos límites, ¿no? de pertenencia, de dónde me siento yo, ¿no? Legalmente el domicilio se define como el ánimo de permanecer en un territorio, y creo que es una definición hasta poética, porque sí, es donde tú decidís que vas a vivir, a montar tu hogar, más allá del espacio físico en donde estás. Entonces, estos puntos se han visto, y creo también, como lo decía el alcalde Flores, de hecho, Henry Flores, si nosotros ahora vamos a poder también trabajar en el espacio de Comasagua, será mucho más fácil para Santa Tecla, que tiene los mercados. De hecho, pues yo voy a comprar el mercado de Santa Tecla, que tiene estos mercados en donde la gente va a poder bajar. Entonces la alcaldía de Santa Tecla, bueno, de la Libertad Sur, creo que queda, o de la Libertad Este, no me acuerdo, Sur, la alcaldía de la Libertad Sur, entonces podrá tener un proyecto en donde podrá ayudar a esos vendedores y vendedoras, sobre todo mujeres, que puedan bajar a vender a los mercados. Generará, sin duda, cadenas de valor
Por supuesto, en los territorios, y ya están ahí. Qué bueno, sí, el talento humano sabemos que está ahí, ha estado esperando solo una oportunidad. Vamos a ir a la pausa, al regresar hablaremos de cómo el Tribunal Supremo Electoral destaca que la disminución administrativa, ya lo decía la vicepresidenta, vendrá a simplificar los procesos. Siga con nosotros. Las municipales tendrán un cambio, es decir, un municipio pequeñito, imagino, paga menos cantidad de impuestos, y si ahora estará con una alcaldía más grande, tendrá que pagar los mismos impuestos que pagan los de este distrito grande. Gracias, importantísima pregunta. No, las tasas municipales no van a variar. No está, de hecho, en la ley también que las tasas municipales sí se mantienen, porque el punto acá no es afectar a ninguna familia, ninguna persona dentro de esta reagrupación de municipios, sino que al contrario, las tasas municipales van a continuar. Eventualmente, cada consejo tiene la toma de decisión, cada consejo nuevo tiene la toma de decisión. Sin embargo, nuestro deber es decirle a la población: no se preocupen, las tasas municipales, por un efecto directo de esta ley de reagrupación de municipios y bueno, una reducción de los 262 a 44, no tiene prevista un incremento de tasas. Lo que usted paga es lo que usted va a seguir pagando hoy por hoy. De acuerdo, está bien. Ahora vamos a pasar al tema que hablábamos, que es cómo el Tribunal Supremo Electoral ha destacado que esta disminución administrativa simplifica los procesos. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que está estudiando este tema, recibió a los magistrados, como ya lo decíamos, para conocer cuáles son sus valoraciones sobre esta propuesta de ley para reestructuración municipal con su participación. Ellos han asegurado que definitivamente esta disminución administrativa será positiva, pero escuchemos lo que dijeron. La propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. La propuesta hecha por el presidente Nayib Bukele fue bien recibida por los titulares del ente colegiado. Con su aprobación, confirmaron que iniciarán un proceso inmediato de modificación del Plan General de Elecciones para su implementación en los comicios de 2024. Es decirle a la ciudadanía, a la población, tanto la que se encuentra en el territorio también como la que se encuentra en el extranjero, que no se preocupen. Nosotros como funcionarios tenemos un compromiso, es sacar la elección 2024 mucho mejor que la de 2021. Para el Tribunal Supremo Electoral también hay un beneficio directo vinculado con los costos de organización de los eventos electorales programados para 2024. Por ejemplo, la institución tenía previsto capacitar a 2.620 personas que harán labor de guías en las juntas receptoras de voto. Con la modificación, serán únicamente 440 personas las que serán formadas. El tema del Tribunal Supremo Electoral, pues obviamente es un tema importante para el país, porque es un tema de las elecciones, y andaba ahí pues las dudas válidas de la gente que se preguntaban si esto iba a afectar en algo. Decirte que esto no va a afectar absolutamente en nada. Dentro de las modificaciones del Plan General de Elecciones está considerado un esfuerzo de acompañamiento a la población para no dar espacio a las dudas sobre la reconfiguración territorial. Tenemos proyectado implementar una campaña masiva de inducción para que la gente conozca la ley. La ley de estructuración municipal disminuirá el grado de complejidad del proceso electoral, que se verá reflejado en las papeletas, haciendo para la población más fácil el ejercicio del voto. Fiorentina Campos, Noticiero El Salvador. Quiero agregar algunas de las palabras que dijo el magistrado Wilman Carpio del partido Arena. El impacto de la propuesta de ley es mínimo. Lo importante es que esta iniciativa se apruebe lo más pronto posible, porque hay que mejorar los sistemas informáticos. Lo sumo a lo que ya veíamos en la nota, vicepresidenta. Así es. El Tribunal Supremo Electoral fue bastante claro en cuanto a que a ellos realmente no les complica en nada la reagrupación. En un principio, creo que como todos hay una resistencia a hacer un cambio, sobre todo en tan poco tiempo aparentemente, pero lo cierto es que, por ejemplo, las elecciones internas de los partidos políticos, que es como
un proceso previo a la inscripción de candidatos no se ha realizado. Se ha hecho convocatorias para las elecciones internas. De hecho, hay partidos que ya abrieron un proceso de elecciones internas, pero que no ha finalizado, sino que han dado un periodo amplio para que se hagan las elecciones internas y no ha finalizado. Hay una diputada de la oposición estaba diciendo de que ya se había realizado y que entonces qué iba a pasar. Entonces, de hecho, todos los magistrados ahí presentes dijeron no hay nadie que haya inscrito candidatos. Y así es. Si incluso se vuelve a hacer una convocatoria, como bien dijeron, considerando de que ya no van a ser 262 listas, sí, sino que solamente 44 listas en temas municipales, entonces los mismos magistrados dijeron no vemos ninguna complicación real a la hora de ejecutar estos cambios. Al contrario, vemos una reducción clara de listas, de equipos, etcétera. Lo que sí hubo fue también como una aclaración de parte de la comisión para ellos, en el sentido de que no habrá una reducción de equipos a capacitar, por ejemplo, porque realmente lo que se necesita es las 44 juntas electorales municipales y los 262 equipos distritales que continuarán así. De hecho, ni siquiera es necesario ponerlo tal cual como lo estoy diciendo en la ley, porque el Tribunal Supremo Electoral es un ente que tiene una capacidad propia normativa en temas electorales y ellos pueden sacar sus propios reglamentos, sus propios manuales, lo que ellos necesiten para poder organizar las elecciones, las votaciones, perdón. Entonces, a ellos les complica bastante poco. De hecho, el magistrado Noel Orellana decía en su momento, miren, si se considera por parte de esta asamblea podernos dar una prórroga al periodo en el que se tienen que hacer las elecciones primarias de los partidos políticos, lo agradecemos, pero si no, tampoco nos complica. Hoy por hoy, la fecha que está para las elecciones primarias de los partidos es el 2 de julio. Exacto. Entonces, ellos estaban diciendo, si se considera darnos una prórroga, perfecto, puede ser una semana, pueden ser 15 días, pueden ser 10 días, pueden ser lo que se considere. Si no se considera, pues a nosotros tampoco nos cambia nada e inmediatamente aprobada la ley y ya entrada en vigencia, porque eso también lo tenemos que tener cuidado. Aprobamos la ley, pero esa ley todavía no es ley de la República hasta que el presidente la sancionó y el presidente la mandó a publicar y efectivamente se publicó en el Diario Oficial. Al día siguiente de que se cumplen los 8 días, al día siguiente entra en vigencia y es de obligatorio cumplimiento para todos en el país. Entonces, teniendo en cuenta todos estos días, una vez entrada en vigencia la ley, entonces el Tribunal Supremo Electoral está listo para hacer las publicaciones necesarias que tienen que ver con el actuar de los partidos políticos. Entonces realmente no le complica en nada. Sería bueno tener algunas prórrogas. Estamos bien dentro del calendario electoral, eso también fue importante que lo dijeran. Vamos al día en el calendario electoral. Ningún partido ha realizado elecciones primarias como para que tenga que retirar listas y volver a mandar. Entonces todos en este momento estamos esperando que entre en vigencia lo que se vaya a aprobar, que entre en vigencia la ley, que entre en vigencia también la ley de reducción de los diputados, que eso también es importante, pasamos de 84 a 60 e impacta directamente en las elecciones de cara a 2024. Bueno, hemos escuchado las versiones de varios, las voces de varios alcaldes, de la ministra de Desarrollo Local. Esta es la posición por parte del Tribunal Supremo Electoral. Está clara la posición por parte del Partido Nuevas Ideas, que como usted ya lo decía, aunque esto venga a afectar porque viene a reducir su número de alcaldías, pero al final lo más importante es el bienestar de la población y de los municipios. Estando todos estos actores, faltará qué pasa con la oposición, tanto con el Partido Arena como el Partido FMLN, que hoy por hoy aparentemente son los que obviamente se oponen. Sí, sin embargo, yo creo que esta posición es un poco, incluso hemos tenido buenos comentarios en las,
en el FMLN, por ejemplo, el jefe de fracción que está dentro de la Comisión Política, incluso él ha dicho, bueno, yo estoy de acuerdo, solo Morazán. Morazán es un departamento bien interesante, partido en pequeños municipios son varias decenas de municipios en Morazán, no voy a decir un número para no equivocarme, pero él también hablaba sobre la identidad cultural de cada uno de las agrupaciones que hay y que él estaba de acuerdo con algunas, ¿no? Entonces, solamente en Morazán, el hecho de que quede partido en 3 municipios en lugar de 30 y tantos, ya va a ser un gran apoyo y un gran avance en cuanto al tema de inversión, en cuanto al trabajo administrativo, en cuanto al tema del ahorro. Recordemos que la zona del oriente del país, sobre todo Morazán, La Unión, toda la parte rural de San Miguel y Usulután, ahí se encuentran los municipios más pobres del país, en donde la inversión debe de multiplicarse para poder llegar al mínimo para que la gente pueda vivir. Y lo que buscamos y de lo que se trata es que esas oportunidades de manera igualitaria que tanto ha insistido el presidente de la República cada vez se hagan realidad en todo el territorio nacional. Gracias, vicepresidenta. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, sigan pendientes de la realización de la Comisión Política. Hoy, este día, tenemos planificado poder dictaminar que esto pase al Pleno el día de mañana, y mañana, obviamente, la discusión va a ser en el Pleno Legislativo, todo de cara a la población. Recuerden, por favor, esta redistribución de municipios, este cambio, esta reducción de municipios y esta reconversión de varios municipios a distritos no tiene planteada ningún aumento, ningún incremento de tasas o impuestos municipales. Quien paga lo que paga va a seguirlo pagando. Quien no paga, incluso por alguna decisión de los consejos municipales, no lo va a pagar más. Siguen las cosas como están. No se tienen previsto ningún tipo de despidos ligados a esta ley directamente. Se va a respetar la identidad de los territorios. Pretendemos que esto sea una mejor administración, una mejor reagrupación de las posibilidades y todas estas virtudes, de todas las virtudes que tienen los municipios en todo el país. Y por supuesto, no se trata de un tema político, se trata de lo que tenemos que hacer para realmente poder refundar nuestro país, para poder aprovechar este momento de libertad, de paz que estamos teniendo y podernos potenciar económicamente cada vez más en los territorios. Así que les agradezco de verdad, bendiciones a todos y que tengan una linda semana. Gracias, vicepresidenta, y no dudo en el tema de tradiciones culturales, sobre todo porque usted ha sido una defensora férrea, ha sido una impulsora de todo este tipo de temas en nuestro país y sin duda que ha logrado mucho. Gracias, vicepresidenta. Gracias a ustedes. Tenemos más noticias con Kelvin y Stephanie. Que tengan un bendecido lunes.